Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Si lo ha encontrado, ¿me confirma? El Señor nos sea dando de su gracia. Amén. Amén. Vamos a la lectura entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Amén. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Amén. Mis hermanos, tenemos un versículo, ¿cierto?, que está situado en medio de una oración. En medio de una oración de consagración. Es el rey Salomón, ¿cierto?, que está dirigiéndose al Señor en una situación muy especial. Fíjense, hermano, que llega un momento en que el rey Salomón ve cómo Dios ha ido estableciendo todas las cosas, ¿cierto? Ha ido estableciendo su propósito, fue haciendo promesas, y Salomón, él mismo, es el cumplimiento de algunas de esas promesas, y ve cómo las promesas del Señor se han ido cumpliendo en él. Bendito es el nombre del Señor. Cómo las promesas que Dios ha hecho a su Padre, de alguna manera, ¿cierto?, se han ido cumpliendo en él. Y eso, hermano, produce, ¿cierto?, gratitud, por supuesto, un gozo en su corazón. Pero el cristiano, el Hijo de Dios, siempre en medio de las situaciones, sean felices, ¿cierto?, o sean tristes, siempre está nuestra meditación en el Señor. Siempre, como yo recuerdo mucho lo que dice el Evangelio, cuando María, ¿cierto?, veía y pasaba algunas situaciones con Jesús, ¿cierto?, decía que María guardaba todo esto, dice, en su corazón. Nosotros, hermanos, como cristianos también debemos meditar cada vez que observamos, ¿cierto?, cómo Dios va haciendo las cosas, cómo Dios va obrando en nuestros corazones, cómo Dios va obrando en nuestra vida. Nuestra mente, nuestra vista está puesta, ¿cierto?, en la mano de Dios, en la obra de Dios, en lo que el Señor está haciendo. Bendito es el nombre del Señor. Estamos pensando, ¿cierto?, en Él, estamos pensando en su bondad, estamos pensando en su misericordia. Bien dice el apóstol Pablo que este Dios que es invisible, dice, se ha hecho las cosas invisibles, dice, de Él se han hecho visibles a través de las cosas hechas. Es decir, hermanos, si bien nosotros no vemos a Dios, nosotros podemos ver su obra, podemos ver lo que Él hace. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Podemos ver, ¿cierto?, su poder manifestado en la naturaleza, por ejemplo. Podemos ver su sabiduría, podemos ver su inteligencia. Bendito es el nombre del Señor. Tantas cosas, hermano, que nosotros podemos ver, aunque no hayamos visto nunca a Dios. Dice la palabra del Señor que nadie verá a Dios, dice, y vivirá. Bendito es el nombre del Señor. No nos es dado a nosotros poder ver físicamente al Señor, pero sí no podemos negar su existencia, no podemos negar su presencia, no podemos negar de que Él está presente, no podemos negar de que Él obra y actúa todos los días y que está obrando muchas veces en nuestro favor. Bendito es el nombre del Señor. Y eso tenemos que reconocerlo. Alabado es el nombre del Señor. Dios nos bendiga y nos dé de su gracia. Amén. Necesitamos nosotros conocer al Señor. Necesitamos conocer a Dios. Y ciertamente nosotros podemos conocer a Dios a través de las circunstancias de la vida, ¿cierto? Uno dice, bueno, a mí me pasó esto y yo conocí al Señor de esta manera, porque cuando estaba en esta situación, ¿cierto?, yo aprendí de que Dios, ¿cierto?, me podía restaurar, aprendí de que Dios, ¿cierto?, era misericordioso, que me podía perdonar. Y uno aprende cosas con las experiencias, pero la experiencia, hermano, no es todo. La experiencia no es todo. Nosotros, hermano, los cristianos tenemos que ir a la palabra del Señor también para conocer a Dios. No se conoce a Dios solamente por la mera experiencia, porque a veces las experiencias son confusas. Las experiencias no son concretas. Bendito es el nombre del Señor. Entonces necesitamos algo firme, algo estable, que es la palabra del Señor. Nosotros tenemos, ¿cierto?,
dice la palabra del Señor, la palabra profética más segura, dice, a la cual hacemos bien en estar atentos como antorcha, ¿cierto?, que está encendida en un lugar oscuro. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Necesitamos atender a la palabra del Señor. Y si alguien, ¿cierto?, quiere conocer más de Dios, lea la palabra del Señor. Si alguien quiere conocer al Señor, ¿cierto?, quiere saber cómo es Él y no quedarse con las ideas que uno tiene, bendito sea el nombre del Señor. Porque uno siempre, todos los seres humanos tienen una idea de Dios. Aún las personas que dicen que son ateas, ellos, hermanos, tienen una idea de Dios. Muchas veces, una vez, hace poco tiempo, vi un científico que le hicieron una pregunta. Y le preguntaron si él creía en Dios o no. Y él decía, pero ¿a qué Dios te refieres tú? Entonces la persona que preguntaba le decía, yo me refiero a ese Dios, ¿cierto?, que nos impone cosas y que impone reglas y que tiene religiones y qué sé yo. Y él tenía otro concepto de Dios y decía, no, yo no creo en ese Dios. Yo sí creo que existe, dice, sí creo que existe, pero no creo que Dios esté interesado en las cosas que nosotros hacemos. No creo que Dios esté pendiente de las cosas que nos pasan. No creo que Dios esté pendiente, ¿cierto?, de si alguien ora, ¿cierto?, o si hace algo bueno o algo malo. Bendito sea el nombre del Señor. No creo que Dios nos juzgue. Entonces, de alguna manera este hombre, ¿cierto?, creía en Dios, pero tampoco es el Dios de las Escrituras. O sea, ni el de que preguntó es el Dios de las Escrituras, ni tampoco el que respondió. ¿Por qué? Porque necesitamos, ¿cierto?, el conocimiento de Dios. Necesitamos que Él nos diga cómo es Él. Bendito sea el nombre del Señor. Que Él mismo se revele a nosotros y nos diga, ¿cierto?, cómo soy yo, dice el Señor. Y nosotros podemos encontrar muchas cosas en la palabra. Si usted lee, por ejemplo, el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo dice 7 veces yo soy tal cosa, ¿cierto? Y esas cosas van revelando su carácter, van revelando cómo es el Señor y qué es Él para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Si nosotros vemos en los nombres que tiene Dios, por ejemplo, ¿cierto? Usted alguna vez ha escuchado Jehová Jireh, ¿cierto? Jehová Nisi, Jehová Rafa, tiene varios nombres, ¿cierto? Bendito sea el nombre del Señor, El Shaddai. Y todos esos nombres van revelando quién es Él o cómo es el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Entonces, hermano, Salomón cuando ve que las promesas de Dios se han cumplido en él, primero, hermano, porque al morir su padre, ¿cierto?, él siendo muy niño, asume el reinado. Pero ¿sabe qué, hermano? Muchas veces cuando hay una promesa de Dios, eso no significa que todo va a salir así como viento en popa. A veces uno piensa y dice, bueno, si esto es de Dios, va a salir así fácil. Y a veces hay cosas, hermano, hay cosas que no han sido buenas, que no han sido una bendición para algunas personas y que han salido fácil. Pero no por eso han sido una bendición de Dios, sino que muchas veces han sido un mal para algunas personas. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Él nos ayude. Entonces, hermano, debemos tener ahí ojo, porque muchas veces hay cosas que cuestan y son de Dios. Hay promesas, ¿cierto?, del Señor que cuesta que se cumplan porque hay muchas luchas, hay mucha oposición, pero son de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hay cosas en las que nosotros tenemos que poner mucho esfuerzo de nuestra parte. Bendito sea el nombre del Señor. Y vencer muchas cosas y son de Dios. Entonces, hermano, la idea que algunas personas tienen de que las cosas que son de Dios salen así como decía, como viento en popa, ¿cierto?, como tan fácil, como sin oposición, eso a veces es así, pero no siempre. El Señor nos ayude. Cuando Salomón llega a ser rey, ¿cierto?, hubo una oposición entre medio, porque hubo un hermano de David que se proclamó rey. Y hubo personas que eran leales a David, que se fueron con ese hermano, que no quisieron, ¿cierto?, lo que había dicho David, que su hijo Salomón iba a ser rey, y fueron y apoyaron a otro hijo de David. Bendito sea el nombre del Señor. Hubo mucha oposición entre medio, hubo muchas cosas, hubo mucha lucha, hubo batallas. Ahora, cuando digo luchas, ¿cierto?, en este caso hubo luchas reales, hubo batallas, hubo muerte.
Bendito sea el nombre del Señor. Cuando uno dice lucha, dice, estoy luchando con esto, estoy luchando con otro, pero es un lenguaje que uno tiene, ¿cierto? Una forma de decir. Pero ahí en este caso sí hubo lucha, pelearon. Que el Señor nos ayude. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta que llega a establecerse, ¿cierto? Lo que había prometido el Señor, que era que Salomón tenía que ser el rey. Bendito sea el nombre del Señor. Y no solamente eso, sino que el deseo que tuvo en el corazón David de construirle casa al Señor, ¿cierto? Para que nosotros entendamos, hermano, tenemos que entender que el lugar donde se adoraba al Señor era una carpa, ¿cierto? En tiempo de Moisés, el Señor le ordenó a Moisés construir una carpa, un tabernáculo que se llamaba, donde se adoraba a Dios, donde se hacían los sacrificios, se ofrecía incienso, ¿cierto? Y se adoraba en ese lugar. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué tenía que ser una carpa? Porque Israel no tenía un lugar fijo donde estar, entonces se tenían que estar moviendo. Y cuando tenían que marcharse y seguir avanzando, ellos desarmaban el tabernáculo y seguían avanzando. Bendito sea el nombre del Señor, y lo armaban en otro lugar. Pero llega el momento en que, por la misericordia del Señor, Israel se establece y pasan muchos años, ¿cierto?, con muchas guerras, ¿cierto?, contra sus enemigos. Un pueblo que siempre les dio batalla, que eran los filisteos, en tiempos de Sansón y después en tiempos de David también, ¿cierto? Recuerde que Goliat era filisteo. Entonces, hermano, libraron muchas batallas hasta poder tener paz. Cuando el rey Salomón llega, ¿cierto?, al reinado, cuando llega al trono, dice la palabra del Señor que no hubo tanta paz en Israel como en ese momento. Ya no tenían lucha, ¿cierto?, con los enemigos, ya no tenían guerra. Y Salomón fue tan sabio que hizo alianzas con los pueblos vecinos, se los ganó. Bendito sea el nombre del Señor, se los ganó de alguna manera. Pero fue tan inteligente porque uno dice, ¿cómo me los gano? Bueno, les doy algo. En este caso Salomón no, era al contrario. Los países vecinos iban y le pagaban impuestos a él, le daban tributo para mantener la paz con él. Entonces, hermano, la sabiduría que Dios, ¿cierto?, le dio a Salomón fue tanta que eso, hermano, hizo que él tuviera paz. Bendito sea el nombre del Señor. Que Israel tuviera paz en ese momento. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando tiene paz, entonces, hermano, cuando hay tranquilidad, se pueden hacer cosas. ¿Por qué? Porque cuando uno está en lucha, eso, mi hermano, absorbe nuestra fuerza. Si yo estoy con un problema, estoy con una dificultad, toda mi energía la absorbe el problema. Y cuando ya llegamos, ¿cierto?, a una cierta paz, una cierta tranquilidad, uno llega y dice, uy, no he hecho esto, y no he hecho esto otro, y de cuándo que no hago esto, ¿cierto? Y no, aquí no hago allá, ¿por qué? Porque estaba con el problema. ¿Cierto? Lo mismo, hermano, cuando el pueblo de Israel estaba en guerra, ¿cierto? Estaba en guerra, ¿qué templo se podía construir? Si estaban batallando, estaban luchando continuamente, estaban siendo invadidos, tenían problemas todos los días. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando llega la paz, Salomón dice, es el tiempo, ¿cierto?, de construir el templo. Y todo eso, hermano, y hasta las luchas y las batallas que tuvo Israel eran de Dios. ¿Por qué? Porque David no debía construir el templo. El que tenía que hacerlo era Salomón. Y llega, ¿cierto?, el momento en que se construye el templo. Y cuando, en este momento, cuando Salomón hace esta oración, hermano, es cuando por fin, es como decir, la guinda de la torta, cuando se termina todo el templo y llega al templo, traen el arca del pacto. El arca del pacto que estaba, ¿cierto?, también en el tabernáculo, bendito sea el nombre del Señor, y que simbolizaba la presencia de Dios. Simbolizaba la presencia de Dios. El Señor nos ayude. Esa arca del pacto dice que contenía las tablas de la ley de Moisés, la vara de Aarón que reverdeció y el maná que comieron en el desierto. O sea, eran símbolos, ¿cierto?, de la presencia y del cuidado de Dios. Las tablas de la ley porque era Dios continuamente hablándoles, enseñándoles, guiándoles el camino. La vara de Aarón que reverdeció porque la presencia del Señor estaba continuamente con ellos, no les faltó el calzado, dice, no les faltó el vestido, bendito sea el nombre del Señor. Y el maná que era el sustento que ellos necesitaban. Es decir,
todo lo que Dios, ¿cierto? Todo lo que Dios hace por nosotros, cómo el Señor nos preserva, cómo el Señor nos cuida, cómo el Señor nos guarda, estaba de alguna manera simbolizado y contenido en el arca del pacto. Y cuando llega, ¿cierto?, por fin el arca del pacto al templo, entonces Salomón, ¿cierto?, hace esta oración ante el pueblo y consagra el templo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Ahora, dentro de esta consagración que está haciendo, uno, ¿cierto?, uno que es simple, uno que es simplón, ¿cierto?, uno estaría alegre, ¿cierto?, por fin terminamos el templo, ¿cierto? Pero Salomón, que no era simplón, él pensaba. Y mi hermano, en esta oración y en este versículo que leímos, él se cuestiona y dice: Señor, pero ¿para qué es esta casa tan grande? Es grande, es bonita, pero Señor, tú no cabes aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Esto, hermano, mantiene humilde al hombre. En este caso Salomón, ¿cierto?, eso lo mantuvo de alguna manera, en esa oportunidad lo mantuvo humilde. Porque él dijo: Señor, de hecho, estas cosas son tan caras. ¿Usted sabe todo lo que se utilizó? Lee ahí, ¿cierto? Se utilizó una madera carísima, se utilizó oro. El oro, para no llamar, se hicieron las paredes de oro, pero para no llamar tanto la atención de los demás, ¿cierto?, se recubrió con madera. O sea, era una cosa, no solamente los materiales que se usaron, sino que las figuras, las formas que se hicieron. Porque si usted ha visto, por ejemplo, un poquito más acá, algunas construcciones, ¿cierto?, de la Edad Media o del siglo XV, las construcciones góticas que uno ve, unas iglesias o unas construcciones gigantes, ¿cierto?, llenos de cosas. Algo así, ¿cierto?, era el templo estaba lleno de figuras hechas, ¿cierto?, con oro fundido. Bendito es el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, obras primorosas. Entonces, hermano, vemos que no solamente costó caro, sino que estaba bien hecho. Estaba hecho con dedicación. Bendito es el nombre del Señor. Se utilizó arte, ¿cierto?, para hacer ese templo. Y cuando está todo terminado, Salomón, en el fondo dice: Señor, pero ¿y para qué es esto si tú no cabes aquí? ¿Será cierto? Pregunta Salomón, ¿será verdad? Bendito es el nombre del Señor. Que Dios dice, morará sobre la tierra. He aquí, dice, que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Bendito es el nombre del Señor. Salomón tenía conciencia de lo grande que es Dios. Salomón tenía una percepción, un entendimiento de lo grande que es Dios. Y eso, hermano, hacía que él se humillara y se rindiera. Bendito es el nombre del Señor. Dando lo mejor de él, dando lo mejor de lo que había en ese momento, Salomón en el fondo llega a la conclusión de que todo eso ante el Señor es nada. Porque Él es más grande de todo lo que uno pueda tener. Él es más grande de todo lo que uno pueda hacer. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, ¿por qué es importante pensar en esto? ¿Por qué es importante pensar en esto? Porque eso hace, hermano, que nosotros no tratemos a Dios como cualquiera. ¿Cierto? ¿Cómo me relaciono yo con Dios? Es de acuerdo a la idea que yo tengo de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Algunos, como se ha dicho, ¿cierto?, muchas veces creen que Dios, ¿cierto?, es como el genio de Aladín, ¿cierto? El genio de la lámpara, que está para cumplirle los deseos. Entonces lo tratan así: Señor, quiero esto, Señor, quiero esto, Señor, quiero esto. Y si no, me amurro, me enojo. Y llevan la relación así como si fueran aladinos, ¿cierto?, con el genio. Así se relacionan con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, a veces, ¿cierto?, algunos llegan a las iglesias, ¿cierto?, y cuando no tienen lo que esperan, algunos se van. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude. Se decepcionan.
porque pretenden que Dios, ¿cierto?, sea su sirviente. No conocen a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. No conocen a Dios realmente como es Él. Dios nos bendiga y nos dé de su gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Hay algunas personas que viven sin preguntarse si lo que hacen está bien o está mal. Les da lo mismo. Porque creen que a Dios no le importa cómo vivan. Porque se les ha enseñado, ¿cierto?, de que Dios, bendito sea el nombre del Señor, se les ha enseñado de que Dios ama incondicionalmente y sin tomar en cuenta el pecado. El amor incondicional de Dios es una verdad que está en la palabra del Señor, pero eso no significa que a Dios no le importe nuestro estado espiritual y nuestra condición moral. No significa que a Dios le dé lo mismo lo que nosotros los cristianos hagamos. A Dios no le da lo mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Pero algunas personas piensan que sí le da lo mismo y viven así. Viven de esa manera porque se relacionan con Dios de la manera que ellos piensan que es Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude. Él nos dé de su gracia. Hay algunos que se relacionan con Dios sin leer la palabra del Señor porque piensan que tienen una conexión espiritual especial con Dios. Entonces no van nunca a la palabra del Señor porque Dios a ellos les habla especial y personalmente. Y ellos saben, dicen ellos saben qué es lo que quiere Dios. Tienen una relación mística, religiosa con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude. Dios nos bendiga. Hay otros que se relacionan intelectualmente con Dios porque piensan que lo único que importa, ¿cierto?, es lo que es estudiar la Biblia y saber qué es lo que dice la Biblia. Pero poco oran. Bendito sea el nombre del Señor. Piensan que la oración no es importante, piensan que la oración es para personas místicas o emocionales. Pero no han entendido que las dos cosas son importantes igualmente. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude. Por eso, hermano, hay un predicador que decía que el día de más idolatría era el día domingo en la iglesia. Porque cada una de las personas que llegan a la iglesia llegan cada uno con su propio Dios, con el Dios que piensan que es. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude. Pero aquí tenemos, ¿cierto?, de que Salomón estaba entendiendo de que Dios, ¿cierto?, no era como un genio de la lámpara. No era como una persona común y corriente. No era como los dioses de las otras naciones que ellos decían que los tenían viviendo dentro del templo porque tenían una estatua adentro, ¿cierto? Y ellos decían, esta es la casa de Dagón o esta es la casa de qué sé yo, de los otros dioses que habían en esa época. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Pero Salomón reconoce que Dios no es como los otros dioses. No es como los ídolos falsos. Bendito sea el nombre del Señor. Sino que Él es más grande de lo que podemos imaginar. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude. Cuando nosotros pensamos en esto, como decía recién, uno puede decir, ¿para qué me voy a poner a pensar en eso? Eso se lo voy a dejar a los filósofos, a los teólogos, ¿cierto?, a la gente que trabaja pensando. Pero la verdad es que es importante para nosotros meditar y contemplar lo grande que es el Señor. Porque eso hace que uno cada vez más se vea en el lugar que uno tiene y vea, ¿cierto?, cómo relacionarse con este Dios que es tan grande. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude. El Señor nos bendiga y nos dé de su gracia. Quiero leerle, hermano, algunas palabras que escribió otro hombre de Dios en el siglo IV, Agustín, obispo de Hipona en el norte de África. Él escribió estas palabras, dice: grande sois, Señor, muy digno de toda alabanza. Grande es vuestro poder e infinita vuestra sabiduría. Dice, y no obstante eso os quiere alabar el hombre, que es una pequeña parte de vuestras criaturas. El hombre que lleva en sí solamente su mortalidad y la marca de su pecado, sino también la prueba y testimonio de que tú resistes a los soberbios,
pero tú mismo haces que se complazca en alabarte. Por ventura, Dios y Señor mío, ¿hay en mí alguna cosa a donde puedes caber tú? ¿Acaso cabes en los cielos y en la tierra que tú hiciste y en que me criaste? ¿O es mejor decir que estás en todo lo que tiene ser, por cuanto ninguna cosa pudiera existir sin ti? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cabes en el cielo y en la tierra, aunque es cierto que le llenáis? ¿O le llenas de tal modo que sobre todavía, porque no cabes todo en cielo y tierra? ¿A dónde derramáis todo eso que ha sobrado de ti después de haber llenado el cielo y la tierra? Agustín se va en una meditación, hermano, que muchas veces nosotros no hacemos, para poder comprender, tratar de entender, ¿cierto?, lo grande que es Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque uno piensa en Dios como si fuera como nosotros. Uno dice, yo mido 1,53 m. Entonces, para mí grande es una persona de 1,60 m, ya es grande, ¿cierto? Una persona de 1,70 m, o una persona de 1,80 m, una persona de 1,90 m, yo no me paro al lado de esas personas porque son gigantes. Para mí son gigantes. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, uno piensa en la medida de las personas, en el porte de acuerdo a medidas, porque uno está acostumbrado a eso. ¿Cierto? Si uno dice, bueno, aquí hay que hacer algo, por ejemplo, en la iglesia hay que hacer algo, midamos, ¿cierto?, cuánto mide para acá, cuánto mide de fondo, cuánto mide de ancho, etc. Y se miden las cosas. Entonces uno dice, esto es más grande, por ejemplo, esto es más grande que la casa de al lado, por decirlo. O esto es más pequeño que la casa de allá arriba, porque la casa de allá arriba mide tanto. Entonces uno tiene concepto, ideas de acuerdo, ¿cierto?, a lo que ve y a lo que se puede medir. Pero si Dios es tan grande que no se puede medir, bendito sea el nombre del Señor. Y uno se pone a pensar como Salomón, ¿dónde cabría Dios? Dios aquí es tan grande que Dios aquí no cabe. Pero ¿podemos decir que Dios está aquí? Podemos decir que Dios está aquí. Y al mismo tiempo, ¿cierto?, está en todas las iglesias donde se invoca su nombre. Pero el día que no hay servicio, ¿estará Dios en su casa? También está el Señor ahí. ¿Está el Señor en su trabajo? Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude. Él nos bendiga y nos dé su gracia. Dios está en todo lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Pero no cabe en ninguna parte, porque es tan grande que no cabe en ningún lugar. A veces uno piensa, ¿cierto?, como un niño, que Dios es esto, por decirle, o Dios es este espacio, y nosotros estamos dentro de este espacio. Pero la verdad es que Dios no está dentro del espacio. Dios no está dentro del espacio, Dios no tiene medida. Por lo tanto, hermanos, si Dios no está en el mismo espacio que nosotros estamos, Él, mi hermano, nosotros no lo podemos limitar, no lo podemos controlar. Fíjese, cuando Salomón dice estas palabras, dice el versículo 27, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Morar significa establecer un campamento, quedarse, vivir y pasar el tiempo ahí siempre. Eso significa. Y luego luego afirma, he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Y la palabra contener en hebreo también significa, aparte de lo que nosotros sabemos que es contener, que es, ¿cierto?, mantener, además significa que no se puede controlar, no se puede ejercer un control sobre Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Él nos ayude. Entonces, hermano, cuando Salomón está hablando de la grandeza de Dios, está hablando de que Dios no está bajo nuestro control. Dios no está bajo nuestro dominio. Nosotros podemos conocer a Dios, pero hasta cierta parte, porque Dios es mucho más grande de lo que nosotros podemos comprender.
Por eso, hermano, más de alguna vez le he comentado que Martín Lutero tenía la idea, ¿cierto?, de que Dios era un Dios revelado y un Dios oculto al mismo tiempo. Dios estaba escondido para el hombre y Dios se revelaba al hombre al mismo tiempo. En la medida que Dios se quiere revelar, bendito sea el nombre del Señor, el hombre lo puede conocer. Dios no es igual que las cosas de este mundo, como decía yo recién, que uno las puede medir, uno las puede pesar y uno puede decir, bueno, esta cosa, ¿cierto?, pesa tanto y mide tanto. Dios no es así. No lo podemos conocer de esa manera, no lo podemos investigar de esa manera, no lo podemos observar de esa manera. Cuando nosotros, hermano, lleguemos a la presencia del Señor, va a ser algo tan hermoso. ¿Sabe que algunas personas se preguntan qué vamos a hacer en el cielo tanto tiempo, ¿cierto? Uno dice, vamos a estar cantando todo el rato, así que acostúmbrate. No, creo que hay muchas otras cosas que vamos a experimentar en el cielo. Bendito sea el nombre del Señor, Dios nos ayude. Fíjense, hermano, que Dios es tan grande que allí dice, vamos a conocerlo, dice, como fuimos conocidos. Pero Dios es tan grande que vamos a tener una eternidad para poder conocerlo, para poder experimentar el gozo en su presencia. Las cosas que usted experimenta, pero así por un poquito en la tierra, ¿cierto? Cuando hace una oración y se siente tan gozoso y tan lleno del Espíritu Santo y tan lleno de la presencia de Dios, eso es nada con lo que vamos a experimentar cuando estemos en la presencia misma del Señor. Dios nos bendiga. Cuando ya estemos, ¿cierto?, en su reino. Alabado sea el nombre del Señor. Dios nos ayude. Entonces, hermano, hay tanto por conocer de Dios. Ahora, mientras estamos en esta vida, hay tanto que deleitarnos en el Señor. Hay tanto, ¿cierto?, que nosotros deberíamos estar meditando, deberíamos estar pensando, deberíamos estar orando, deberíamos estar leyendo, buscando al Señor, contemplando su rostro, buscando, ¿cierto?, su presencia para ver lo maravilloso que es Él. Y alguien puede decir, bueno, no lo podemos pasar todo el tiempo así, pero sabe, hermano, que es sumamente provechoso que nosotros lo hagamos, porque eso va a hacer que usted tenga ánimo, que usted tenga aliento, que usted tenga fuerza. La presencia de Dios, el gozo del Espíritu Santo es lo que llena de fuerza al cristiano. Por lo tanto, si nosotros no pasamos tiempo en su presencia, contemplando su hermosura y meditando, ¿cierto?, en su misericordia, meditando en su bondad, meditando en su grandeza, entonces, hermano, nuestras fuerzas flaquean. Cualquier prueba y cualquier dificultad viene, ¿cierto?, y tumba nuestro ánimo. Pero cuando nosotros, ¿cierto?, buscamos del Señor y tratamos de contemplar y de meditar, ¿cierto?, en su grandeza, las cosas en nuestra vida corriente, común y corriente, cambian. Las ansiedades van disminuyendo, la angustia va desapareciendo, el temor al futuro, como hablábamos la semana pasada, también va retrocediendo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude, Él nos bendiga y nos dé de su gracia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Como decía, ¿cierto?, la palabra del Señor también en Hechos capítulo 7, en Hechos capítulo 7, fíjese lo que dice Esteban. Esteban, ¿cierto?, cuando está predicando, él hace un resumen, ¿cierto?, de toda la historia del pueblo de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Y en el capítulo 7, en el versículo 48, vamos a leer un poquito. Dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? El creador de los cielos y de la tierra, ¿cierto?, no habita, dice, en templos hechos por manos de hombre. En el fondo está diciendo que no necesita de que nosotros le hagamos un lugar para que Él viva.
Todos los demás ídolos del mundo necesitan del hombre. Por eso, hermano, es que mucha gente atea piensa que a Dios lo inventó el hombre. Y es cierto de los dioses falsos y de los ídolos falsos, pero no es cierto del Dios verdadero. Del Dios nuestro, Él no necesita de nosotros. Y sin embargo, Él es tan grande, es tan amoroso, es tan misericordioso, que Él nos incluye en sus planes. Hace que participemos. ¿Por qué, hermano, usted tiene que predicar de Cristo, cierto? Porque Dios quiere que usted sea un instrumento en las manos de Él para llevar a cabo su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Dios los bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Siendo tan pequeños nosotros, el Señor en su misericordia nos puede usar. Él nos dé de su gracia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo nos podemos relacionar, hermano, con Dios correctamente si Él es tan diferente a nosotros? ¿Cómo podemos nosotros comprenderlo? Nosotros no podemos comprender su mente completamente, hermano. Podemos saber algo del pensamiento de Dios porque lo ha revelado. Pero dice la Escritura que hay cosas, dice que Él no ha revelado. Hay cosas que están en lo oculto. Y dice que es gloria del Rey ocultar un asunto. Bendito sea el nombre del Señor. A veces, hermano, hay personas que tratan de descubrir cosas, ¿cierto?, en la Biblia que no tienen ninguna utilidad para nosotros. Tratan de decir, por ejemplo, con la típica pregunta, ¿con quién se casó Caín?, ¿cierto? Por ejemplo. Bendito sea el nombre. La serpiente tenía patas y cosas como esa, ¿cierto? Que aunque podría haber una respuesta, pero que no son relevantes, ¿cierto?, para nuestra vida espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude. Y tenga el Señor misericordia. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, hermano, sin embargo, hay cosas que nosotros necesitamos, ¿cierto?, saber de Dios, pero todo está aquí en la palabra del Señor. Todo Dios lo ha provisto para sus hijos, para que nosotros le podamos conocer. Dios, ¿cierto?, no está controlado, no está limitado por el espacio como usted y como yo. Como Dios es eterno, Él tampoco está limitado. Uno dice, a mí me queda poco tiempo, uno puede decir, ¿cierto? No sé cuándo me llevará el Señor, ¿cierto? ¿Cuándo será el día de mi partida? No lo sé, pero el tiempo para nosotros es limitado. La gente siempre dice, la vida es corta, ¿cierto? Estamos limitados. El tiempo va en nuestra contra. Y hay cosas que podemos hacer hoy día y que no vamos a poder hacer mañana tal vez. Pero Dios no es así. Fíjense, hermano, hay una prueba tan hermosa de cuando el Señor Jesús va y le dice, tu amigo Lázaro está enfermo. Como Dios no está limitado y controlado por el tiempo, Jesús dijo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Después llegan y dicen, tu amigo Lázaro ha muerto. Y Jesús, ¿cierto?, no se conmueve por eso, no se conmueve por el hecho de que haya muerto. Bendito sea el nombre del Señor, Dios nos bendiga. ¿Por qué? Porque Él no está limitado por el tiempo. Dios no está limitado por las cosas que a nosotros nos limitan. Bendito sea el nombre del Señor. Llega, dice la Escritura, 4 días después. Según los judíos, al 4.º día el alma se va. Por eso le decían, han pasado 4 días. Y dice, hiede ya. O sea, ya el cuerpo estaba absolutamente abandonado y estaba ya en proceso de corrupción, porque los judíos creían, como le decía, que al 4.º día el alma abandonaba el cuerpo. Ya no había nada que hacer, según los judíos. Pero el Señor no está limitado por eso. Y es capaz de resucitar a Lázaro. Pero Dios al mismo tiempo es tan sensible, ¿cierto?, porque Él no está ausente de emociones. No como nosotros. A nosotros las emociones a veces nos controlan, ¿cierto? O nos descontrolan, mejor dicho. Bendito sea el nombre del Señor. A Dios no. Sin embargo, dice la Escritura que Jesús lloró. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Pero Él no está limitado por el tiempo. Para Él no fue, ¿cierto?, algo urgente que Lázaro estaba enfermo. Y después no fue el final de la historia cuando Lázaro murió. Él no está limitado.
Si nosotros muchas veces tenemos un problema, hermano, tenemos una dificultad, o decimos, no, hasta aquí el Señor tenía para haber hecho algo, pero ya ahora ya está difícil. Y ya ahora ya está imposible. Para el Señor no existe ese límite. Incluso, hermano, como vemos en el caso de Lázaro, Dios espera que nosotros veamos o entendamos que el asunto es imposible para recién actuar. Y mostrar que para Él no hay imposible. Cuando nosotros pensamos que un ser amado está más lejos de Dios, es cuando el Señor está esperando para hacer su obra perfecta. Porque Dios no nos llama a nosotros por nuestra condición. Dios nos llama a los menos malos. Dios no vino, ¿cierto?, a los mejorcitos o a los peores nada. Dios vino a los malos. Dios vino a los pecadores. Dios vino a los injustos. Bendito sea el nombre del Señor. Vino a los enfermos. Vino a resucitar a los muertos. Hermano, creo que muchos de nosotros tienen testimonio, ¿cierto?, de que Dios vino no cuando estábamos, entre comillas, más cerquita de Él, sino al contrario, cuando estábamos más lejos, cuando nuestra mente estaba más extraviada, cuando estábamos más hundidos en el pecado. Bendito es el nombre del Señor. Ahí vino el Señor y nos resucitó, cuando estábamos, dice, muertos en delitos y pecados. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos ayude. Tenga el Señor misericordia, porque para Dios esto, dice el mismo Señor Jesucristo, lo imposible no existe. Alabado sea el nombre del Señor. Él no está limitado. Él es más grande de lo que nosotros pensamos. Por eso, hermano, debemos relacionarnos de esa manera con el Señor. Debemos ir al Señor con reverencia. Debemos ir al Señor con temor, con respeto, pero con confianza, con fe. Primero, porque es nuestro Padre. Segundo, porque para Él no hay nada imposible. Porque Él es más grande que todo lo que podamos nosotros ver. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos confiar en su grandeza. El Señor nos ayude. El Señor está muy por encima de todo lo que nosotros vemos y del orden de la creación. Si, mi hermano, Dios es tan grande que Él pudiera hacer todo solo, ¿hay alguna cosa que yo le pueda ofrecer al Señor que sea suficiente? ¿Hay alguna cosa que yo tenga que pueda ser igual a Él en gloria? ¿Algo tan valioso? Sin embargo, a veces, hermano, nuestros corazones se desvían. Servimos a las cosas y decimos, no, esto que yo tengo, si yo no tengo esto, me muero. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es más grande que eso. Dios es más grande que la estabilidad económica. Dios es más grande que la salud. Muchas veces nosotros decimos, la salud es lo más importante, ¿cierto? Y mucha gente dice, ¿usted qué cree? Es importante, pero ¿será lo más importante? Si está enferma mi alma, ¿de qué me sirve estar sano de cuerpo? Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Podemos ser muy capaces y tener mucha fuerza y hacer muchas cosas, pero si el alma está enferma y el alma está lejos de Dios, no vamos a hacer nada, aunque fuéramos como Arnold Schwarzenegger, no hagamos nada. Bendito sea el nombre del Señor. Nos fuimos para atrás con Arnold Schwarzenegger y ya está malgato Arnold Schwarzenegger. Que el Señor nos bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Hay algo mucho más valioso que todas las cosas que nosotros podemos ver, y ese es Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Algo está robando mi atención y desviando mi mirada de la grandeza de Dios. Hay algo que está haciendo que Dios parece que no es tan grande, que parece que Dios es pequeño. Algo está haciéndome pensar que Dios no tiene poder para obrar en mi corazón, en mi vida. Hay un pecado tan grande que está haciéndome pensar que Dios no lo puede perdonar. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Es Dios algo que yo pueda controlar? Que yo pueda decirle, Señor, haz esto ahora.
¿Cuántos predicadores hemos visto, cierto, que le decían al Señor, cierto, llénalo con tu Espíritu Santo ahora? Y le contaban, incluso yo escuchaba a uno que le contaba, 1, 2, 3. ¿Será así? Si Dios es tan grande, si los cielos de los cielos no lo pueden contener, y sin embargo al mismo tiempo dice la palabra del Señor que la plenitud de Dios estaba en el Señor Jesucristo. ¿Cómo el Señor, que dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener, puede estar en un cuerpo humano? Bendito sea el nombre del Señor. Son misterios y cosas que no podemos comprender con nuestra mente, pero debemos confesar: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él, cierto, es el Hijo eterno de Dios que se hizo hombre por nosotros para llevar nuestro pecado. La grandeza de su amor, la grandeza de su misericordia, la grandeza de su gloria, la grandeza de su presencia no pueden caber en mi corazón. Necesito cada día llenarme de Él. Necesito cada día ser saciado por su misericordia, ser saciado por su amor, por su bondad. Necesito saber que está conmigo. Necesito su presencia. Necesito meditar en Él, que mi mente sea llena de Dios y no de mis dudas y no de mis cuestionamientos. Bendito sea el nombre del Señor. Él es más grande que todas las cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén. Le invito.